Beaucoup, Monsieur Gay, professeur d'espagnol. À vous la parole. Merci. Hola, buenos días o buenas tardes según el tiempo que hace. Y como acaba de decirlo el señor Massamba Gueye, el profesor eminente Massamba Gueye, no podemos empezar las actividades sin tener un pensamiento hacia nuestros compatriotas que viven en la diáspora, como se dice. Yo me refiero a países como Francia, como Italia, igualmente como España. Y como lo sabemos, con la pandemia que está causando muchos daños a la gente, nosotros les decimos que estamos juntos y les deseamos que salgan de estos problemas y que puedan igualmente contactar de nuevo a sus familias. Esto es un deseo que formulamos para nuestros compatriotas que viven en Francia, en Italia, en España, igualmente en Estados Unidos, para no equivocarme, que viven en todo el mundo. Entonces, bien. Alors, donc comme Astumben l'a dit tout à l'heure, nous allons faire une prestation en espagnol niveau première. Mais avant de commencer, donc, situation oblige, mes chers. Corona oblige. Oui, donc, en tout cas, le virus un peu de gel sur les mains ne ferait pas de mal. Du tout, au contraire. C'est des gestes qui sauvent, des je vois M. Seck déjà, dès qu'on fait comme tout ça, lui, je le vois qui fait bouger il pense déjà lui au repas, c'est pas normal. Ah mais oui, les séquelles, non, les séquelles, c'est des catastrophes sociales, les séquelles. Je prends acte. Merci. Merci beaucoup. Hoy vamos a ver una aplicación gramatical que va a interesar a los alumnos de Première, igualmente a los alumnos de Seconde y de Terminal, porque es un aspecto del programa que generalmente se ve en todas estas clases, todos estos niveles. Entonces hoy vamos a hablar de una estructura gramatical que llamamos la obligación personal. Entonces, para expresar la obligación personal, hay muchas formas que se pueden emplear. ¿Quién puede darme una forma de presentación de la obligación personal? Ah, Musa, ¿qué me propones? Sí, vamos. Ah, muy bien. Para expresar la obligación personal, podemos emplear la forma tener que, más un verbo conjugado en infinitivo. Muy bien. ¿Quién puede proponerme otra forma posible? Ajá, Aida, ¿qué me dices? Ah, ¿estáis de acuerdo? Muy bien. Tenemos la forma deber más infinitivo también. ¿Qué otra forma podemos emplear para expresar la obligación personal? Sí, detrás, en el fondo, ¿qué me dices? ¿Me estás mirando? Dime. Rápidamente, ¿qué me propones? Ah, perfecto. Podemos emplear la expresión haber de más un verbo conjugado en infinitivo, si queremos. Entonces, aquí, como lo podemos notar, tenemos tres expresiones que podemos emplear para expresar lo que llamamos la obligación personal. Pero lo que hay que comprender igualmente es que hay otras formas posibles que nos permiten igualmente expresar la obligación personal. Presentación de formas. Ahora, ¿quién puede darme
otros giros posibles que nos permiten expresar la obligación personal. Mactar, ¿qué me dices? Bueno, hay que reflexionar un poquito. ¿Sí? Dime, te estoy escuchando. Muy bien, perfecto, ¿estáis de acuerdo? Así, entonces, como otros giros, podemos emplear el verbo ser más, por ejemplo, necesario. Podemos decir ser necesario que. Podemos decir también, ¿quién puede darme otra forma posible? Muy bien, ser preciso. Es una C. Ser preciso que. Bien, otra forma posible. Vamos a completar la lista. ¿Sí? Usman, dime. Perfecto. Entonces podemos emplear igualmente la expresión ser menester. Ser menester que. Y lo que hay que notar es que estas formas se emplean con un subjuntivo. ¿Son las únicas formas que tenemos? Yo quiero saber, ¿sí? Hay una forma que falta, la cual, dime, ¿sí? Ajá, Sadibu. Muy bien, podemos emplear hacer falta que. Hacer falta que. También que se empleará con un subjuntivo, más subjuntivo. Hacer falta que, más el verbo conjugado en subjuntivo. Entonces, como presentación, aquí tenemos las formas posibles, las formas más usuales, más practicadas para expresar lo que llamamos la obligación personal. Pero no hay que confundir las formas. Aquí, en las tres primeras formas, notamos que empleamos un infinitivo. Es decir, que son formas que tienen en común el empleo del infinitivo, por una parte. Por otra parte, en la segunda parte, notamos que las formas ser necesario que, ser preciso que, ser menester que, o bien hacer falta que, son formas que se emplean con el subjuntivo. Lo que hay que notar es que hay una relación que existe entre el verbo en infinitivo y el verbo en subjuntivo. Y la competencia que el alumno debe tener es ahora cómo pasar de una forma a otra, porque es el tipo de ejercicio en general que proponemos a los alumnos. Entonces, ¿cómo pasar de la forma con infinitivo a la forma con subjuntivo? Esto es algo muy simple. Entonces, tener que más infinitivo, como lo sabemos, puede ser reemplazado en la misma frase por la expresión ser necesario que más un subjuntivo. Entonces, habrá que hacer de tal forma que el infinitivo que tenemos aquí se transforme en un subjuntivo. Puede ser un presente de subjuntivo, puede ser igualmente un imperfecto de subjuntivo. Yo voy a aprovechar la ocasión para recordar algo muy importante, la concordancia de tiempos. Concordancia de tiempos. Cuando empleamos las formas ser necesario que, ser preciso que, ser menester que, o bien hacer falta que, habrá que pensar en la concordancia de tiempos, razón por la cual este verbo ser, o bien el verbo hacer, será considerado como siendo el verbo de la oración principal. Y en la subordinada, el subjuntivo puede
ser en presente o bien en imperfecto, depende de la concordancia de tiempos que debemos aplicar. Y siempre recordar que vamos a pasar de una forma a otra, siempre quedándonos en la misma frase. Eso es la competencia que, queridos alumnos, debéis comprender. Bien, aquí hemos terminado con la presentación de las formas de la obligación personal. Pero notar algo muy importante es que cuando empleamos la forma ser necesario, etcétera, o bien hacer falta, etcétera, debemos dejar el verbo en tercera persona del singular. Esto es una cosa fundamental que debemos recordar a los alumnos. Ser y hacer se quedan en la tercera persona del singular. Bien, esto se refería a la presentación del contenido de la obligación personal, primera parte. Ahora, en segunda parte, vamos a proponer unos ejercicios de aplicación. Bien. Pienso que, queridos alumnos, habéis comprendido las explicaciones ya de la primera parte. Entonces, para aplicar, vamos a pasar a un ejemplo primero. Bien. Ejemplo. Para frenar el coronavirus, porque ya es de actualidad, para frenar el coronavirus, los senegaleses aplican las reglas de prevención. Bien, tenemos una frase que vamos a transformar, porque como yo acabo de decirlo, la importancia de esta clase es permitir al alumno comprender cómo hacer una transformación o bien cómo incluir la forma de la obligación personal en una frase, porque puede ser pretexto de ejercicio. Entonces, para frenar el coronavirus, los senegaleses aplican las reglas de prevención. Si debemos, por ejemplo, aplicar una forma de la obligación personal en esta frase, ¿qué vamos a decir? ¿Quién puede transformar esta frase expresando una forma de la obligación personal? Vamos, Aida, ¿qué me propones? ¿Puedes hacer algo? ¿Sí? Vamos a ver. Propuesta de Aida. Ajá. Aida nos dice, por ejemplo, para frenar el coronavirus, los senegaleses ¿sí? Tienen, muy bien, tienen que, los senegaleses tienen que aplicar las reglas de prevención. Para frenar el coronavirus, los senegaleses tienen que aplicar. Aquí hemos introducido una forma de expresión de la obligación personal en nuestra frase que nos sirve para ejemplo. Para frenar el coronavirus, los senegaleses tienen que aplicar las reglas de prevención. ¿Quién puede dar otra forma de transformación? ¿Sí? Mokhtar, muy bien. Para frenar el coronavirus, los senegaleses deben, perfecto, deben aplicar las reglas de prevención. Dos formas. ¿Quién puede darme la otra forma que nos falta aquí? ¿Sí? Ajá, Usman,
Muy bien. ¿Qué propones? Perfecto. Para frenar el coronavirus, los senegaleses han de aplicar las reglas de prevención. Aquí lo que debemos notar es que cuando hablamos de obligación personal, a través de esta frase, vamos a notar que simplemente el hecho de aplicar las reglas de prevención es una obligación. Es la razón por la cual hablamos de obligación. Es una obligación para frenar el coronavirus. ¿Y por qué se dice que es una obligación personal? Es personal porque en la frase tenemos el sujeto, tenemos un sujeto real y el sujeto es los senegaleses. Son ellos que tienen la obligación de aplicar las reglas de prevención para frenar el coronavirus. Ahora vamos a aplicar los otros giros que implican el empleo de un subjuntivo. Entonces, vamos a transformar. ¿Quién puede transformar? Por ejemplo, la frase para frenar el coronavirus, los senegaleses tienen que aplicar las reglas de prevención. ¿Cómo podemos cambiar con un giro que implica el uso de un subjuntivo? ¿Quién puede hacerlo? Ajá, Ramatulay. Muy bien. ¿Qué propones? Con un subjuntivo, lo preciso. Vamos. Ajá, perfecto. Podemos decir, es necesario, o bien, es preciso. Igualmente es menester que los senegaleses, cuidado con la conjugación de este verbo en infinitivo que pasará al subjuntivo presente o imperfecto del subjuntivo. Respetando la concordancia de tiempos, ¿qué vamos a decir finalmente? Dime. Perfecto, Musa. Es necesario que los senegaleses apliquen las reglas de prevención. En esta frase, por ejemplo, es necesario que los senegaleses apliquen las reglas. Hemos aplicado la concordancia de tiempos, que consiste en conjugar aquí el verbo de la subordinada en presente de subjuntivo. ¿Por qué? Porque desde el principio la obligación ha sido dada, como decirlo, en presente. Para frenar el coronavirus, los senegaleses tienen. Esto significa que la obligación está en presente. Entonces, pasando a la forma del subjuntivo, obligatoriamente debemos aplicar la regla de la concordancia de tiempos, poniendo el verbo que estaba aquí en infinitivo en presente de subjuntivo para respetar la concordancia. Si teníamos la frase en pasado, por ejemplo, para frenar el coronavirus, los senegaleses tenían, la obligación está en pasado, entonces con el giro del subjuntivo emplearemos el imperfecto de subjuntivo en la subordinada y diremos normalmente, entonces era aquí necesario que los senegaleses aplicaran, pero fue justamente una manera para mí recordar a los alumnos que en esta parte del subjuntivo debemos pensar en la aplicación de la concordancia de tiempos. Bien, ahora vamos a pasar a unos ejercicios de aplicación para finalizar esta sesión. Bien, como ejercicios, expresar la obligación personal
con el subjuntivo. Primera frase. Las autoridades tienen que insistir en la sensibilización. Entonces, habrá que cambiar la forma de la obligación personal que tenemos, cambiarla por el uso de un subjuntivo. Bien, segunda frase. La gente debe quedarse en casa. Queridos alumnos, con el famoso eslogan Toog leen seen kër. La gente debe quedarse en casa. Y para terminar, tercera frase. Los ciudadanos han de comprender la importancia de la prevención. Entonces, queridos alumnos, el ejercicio aparece así y vosotros debéis cambiar la forma de la obligación personal, yo insisto, utilizando un subjuntivo. Entonces, os queda a vosotros reflexionar perfectamente y dar la buena solución. Entonces, gracias. Muchas gracias, señor. Merci beaucoup. Docteur Massamba. Mais oui, bon, je pense que la méthodologie est bonne, est magnifique. D'abord retenir les règles, mais aussi veiller sur la transformation et la concordance des temps. Oui, c'est très important. Moi, il me replonge dans mes cours d'espagnol de la 4e à la terminale. J'en profite pour saluer mon camarade de table, Mathiambo. Donc, qui est, je pense, CPI, oui, l'espagnol. Voilà, le salut, on a appris l'espagnol ensemble au lycée et je pense que cette langue-là est hyper importante. Lorsqu'on voyage et qu'on va un peu partout dans le monde, on se rend compte que l'espagnol est une langue extrêmement importante. Et comme je le disais, on va saluer aussi tous les petits frères qui sont du côté de l'Espagne parce que 85% de ma famille est en Espagne. Je les salue tous et je leur demande de rester prudents et de respecter les règles. Muchísimas gracias, señor. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, merci beaucoup. Merci beaucoup.